Entonces vamos a hacer la presentación de nuestra temática el día de hoy. Entonces iniciamos nuestra presentación con el tema de máximos y mínimos. Veamos entonces cuáles son los conceptos asociados a esta terminología. Dice que una función f de x tiene un máximo local en un punto x igual a c. Es importante eso. Se cumple que el valor de f de c es mayor que f de x para toda x suficientemente cerca de c. Es decir, el valor de la función en ese punto c va a estar por encima de cualquier otro valor de x cerca a ese valor, cerca a c. De la misma manera, se dice que una función f de x tiene un mínimo local en un punto x igual a c si f de c es menor que f de x para toda x suficientemente cerca de c. Aquí pasa lo contrario con la definición anterior. Aquí lo que queremos decir es que en un punto x igual a c, si f de c está por debajo de cualquier valor de x para la función, entonces se dice que la función alcanza un mínimo local en ese punto. Es importante tener en cuenta esta definición. El valor x igual a c se denomina punto crítico para una función continua si se cumple que f de c está bien definida y la derivada en ese punto es cero o la derivada en ese punto no existe. Entonces podemos hablar de que existen unos puntos llamados puntos críticos en los cuales la derivada o es cero o simplemente no está definida de acuerdo al tipo de función que se trabaje. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para hallar máximos y mínimos de manera gráfica? Pues suele ser muy fácil, ¿verdad? En una gráfica yo identifico que en este caso hay un punto máximo porque todos los puntos están por debajo de ese punto máximo. Miramos el punto P aquí, ese punto P está por encima de cualquier otro valor que esté sobre esa gráfica. Igual acá en la otra gráfica, el punto Q, tenemos el punto Q, ese punto Q está por encima de cualquier otro punto que se ubique en la gráfica. Entonces decimos que gráficamente eso representa un máximo. Ahora, ¿cómo sabemos si se trata de un mínimo relativo en un gráfico? Pues lo contrario, ¿verdad? En el caso del punto A, aquí tenemos el punto A, ese punto A está por debajo de cualquier valor de la función a lo largo de ese intervalo x1, x2, está por debajo. Lo mismo pasa con el punto B, aquí tenemos el punto B, ese punto B está por debajo de cualquier otro punto que represente ese gráfico. Entonces, desde el punto de vista gráfico, es muy fácil darse cuenta cuando estamos hablando de un máximo o de un mínimo relativo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para determinar si una función tiene máximos o mínimos relativos sin necesidad de entrar a graficar? Porque en una gráfica se convierte en algo fácil de identificar, ¿cierto? Por el comportamiento de la función. Pero la idea es que podamos nosotros determinar máximos y mínimos sin necesidad de graficar permanentemente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Existe un criterio llamado criterio de la primera derivada que nos permite calcular a nosotros los puntos mínimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir una serie de pasos, ¿verdad? Que van a permitirme a mí encontrar esos puntos máximos y mínimos. Esos pasos van a estar realmente realizados de tal manera que yo lo voy haciendo consecutivamente y me van diciendo qué voy a hacer. El primer paso representa entonces el encontrar los puntos críticos de f. Recuerden que los puntos críticos son los puntos donde la derivada es cero o la derivada no existe. El segundo paso consiste en determinar el símbolo de la derivada de la función a la izquierda y a la derecha de cada punto crítico. Esto se tiene en cuenta lo siguiente para esta determinación del signo. Si el valor de la derivada, es decir, si f' de x cambia de signo de positivo a negativo al pasar por un punto crítico x igual a c, entonces se dice que f de c es un máximo relativo. O digamos de otra manera, pasa de ser creciente a ser decreciente. De la misma manera, si la derivada cambia de signo de negativo a positivo al pasar por el punto crítico de prueba, entonces f de c es un mínimo relativo. Pasa de ser decreciente a ser creciente. Entonces, mire que aquí es importante observar el cambio de signo de la derivada en los puntos de prueba que vamos a llamar punto C. De aquí en adelante, para nosotros, esos puntos C van a llamarse puntos de prueba. Son puntos donde vamos a probar la derivada o la segunda derivada, de acuerdo a lo que estemos mirando, pero va a llamarse punto de prueba.
Entonces, si cambia de positivo a negativo al pasar por el punto crítico, es decir, al lado izquierdo y al lado derecho el punto de prueba, entonces hay un máximo. Si pasa de menos a más al pasar por el punto crítico, es decir, a la derecha y a la izquierda de los puntos de prueba, entonces hay un mínimo relativo de esa función. Ahora, si la derivada no cambia de signo al pasar por un punto crítico, es decir, si se mantiene positivo o si se mantiene negativo, quiere decir entonces que no se trata de un extremo relativo. Veamos entonces un ejemplo en el cual podamos nosotros aplicar ese criterio de la primera derivada. El ejemplo es así. Encuentra los extremos relativos utilizando la primera derivada. Recuerden que los extremos relativos corresponden a los máximos o los mínimos. Entonces, haciendo uso de ese criterio, lo primero que hacemos es derivar la función. Vamos a derivar a f de x. Aquí la tengo. Comencemos entonces. La derivada de un cuarto x a la 4, recordemos, el 4 baja a multiplicar, quedaría 4 sobre 4, se simplifica y me queda 1. Restamos 1 al exponente, 4 menos 1 me quedaría como 3, por lo tanto la respuesta es x a la 3. De la misma manera, si vamos a derivar un tercio de x a la 3, el 3 que está arriba baja a multiplicar, quedaría 3 sobre 3, eso es 1, no se coloca, disminuimos 1, menos x a la 2. Y de la misma forma la derivada de menos 3x a la 2, que es menos 6x. Ya tengo entonces la derivada de la función. El siguiente paso consiste en igualar a 0. Recuerden que vamos a hallar los puntos críticos. En este caso, por tratarse de una función polinómica, vamos a igualarla a 0. Igualamos entonces esa derivada a 0, me quedaría x a la 3 menos x a la 2 menos 6x igual a 0. Debo resolver esa ecuación. En este caso es una ecuación cúbica, una ecuación polinómica cúbica. La manera que vamos a utilizar por lo regular va a ser factorización. Entonces factorizamos. Aquí inicialmente aparece un factor común, que es la x. Yo factorizo esa x como un factor común. Me quedaría x, quito una x aquí, una x acá y otra x acá. Me quedaría entonces x factor de x a la 2 menos x menos 6 igual a 0. Esta parte que está aquí adentro es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. ¿Qué vamos a buscar ahí? Vamos a buscar dos números que multiplicados den menos 6 y que restados den 1. En este caso son el 3 y el 2. Entonces ya tengo tres factores. 1, 2 y 3 factores. ¿Qué hago con esos tres factores? Voy a separar porque eso es una ecuación igual aquí va igual a 0. Igual esto es una ecuación que debo resolver. Entonces resuelvo. Separando factores quiere decir que este x igual a 0, que x menos 3 igual a 0 o que otro factor x más 2 igual a 0. Resuelvo cada una de las respectivas ecuaciones. Este valor igual a 0 lo mantengo. Aquí el menos 3 lo paso a sumar. Aquí el 2 que está sumando lo paso a restar. En definitiva me va a quedar que x igual a 0, x igual a 3 y x igual a menos 2 son tres puntos críticos que vamos a someter al análisis. Ahora, ¿cómo hacemos dicho análisis? Construimos una tabla en la cual nosotros vamos a formar un par de intervalos. Ya encontramos los tres valores originales que son menos 2, 0 y 3, los valores, ¿verdad? Organizamos entonces cuatro intervalos. Uno que va de menos infinito a menos 2, recuerden el primer valor. Otro que va de menos 2 a 0, el segundo valor. Otro que va de 0 a 3, el tercer valor. Y otro que va del 3 al infinito. Son tres puntos críticos, deben darme cuatro intervalos. 1, 2, 3, 4 intervalos. Entonces vamos a tomar puntos de prueba. En el intervalo entre menos infinito y menos 2, aquí está menos infinito y menos 2, aquí está menos 2. ¿Qué valor podemos tomar entre menos infinito y menos 2? Yo puedo tomar el menos 3, no hay ningún problema. Entre menos 2 y 0, entre menos 2 y 0, aquí está menos 2 y 0, aquí está. Yo puedo tomar el menos 1, tomo el menos 1, ahí está. Entre menos 3, menos 1. Entre 0 y 3, entre 0 y 3, aquí está el 3. Entre 0 y 3 yo puedo tomar el 1, ahí está el 1. Entre 3 e infinito, aquí está 3 el infinito. 3 es infinito, yo puedo tomar el 4, tampoco puedo irme tan lejos, ¿verdad? Tomo el 4. Entonces voy a reemplazar cada uno de estos puntos de prueba aquí en la primera derivada. Entonces cuando x vale menos 3, yo reemplazo aquí donde va la x, menos 3 a la 3, menos 3 al cuadrado, menos 6 por menos 3. Al efectuar esa operación me da menos 18. Ahora cuando x vale menos 1, lo mismo, me voy acá. Donde va la x, yo reemplazo menos 1. Menos 1 a la 3, menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1. Eso me da como resultado 4. Lo mismo cuando x vale 1, yo reemplazo acá en la derivada. 1 a la 3, menos 1 al cuadrado, menos 6 por 1, eso me da menos 6.
Cuando x vale 4, lo mismo, reemplazo acá en la primera derivada. 4 al cubo, menos 4 al cuadrado, menos 6 por 4, y eso me da 24. Entonces ya tengo los valores de la derivada en cada punto de prueba. Veamos los signos. Entonces vamos a mirar. Cuando yo paso por el primer punto crítico, el primer punto crítico es este, ¿lo recuerdan? Menos 2. Voy a pasar por este punto crítico. Miren que acá está el extremo final y acá está el extremo inicial. Si el paso por ese punto crítico. Entonces paso aquí el signo, miramos el signo de la derivada. Pasa de negativo a positivo, de menos a más. Decimos utilizando el criterio de la segunda derivada, que como la derivada cambia de menos a más al pasar por el punto crítico x igual a 2, quiere decir que f de x alcanza un mínimo relativo en x igual a 2. Ahora miramos el otro paso, entre estos dos intervalos. Cuando pasa de menos 2, 0 a 0, 3, el punto crítico aquí es 0. Pasa por este intervalo. Entonces, cuando pasa de menos 2 a 0 y de 0 a 3, cambia de positivo a negativo. O sea, pasa de más a menos. Entonces, como pasa de más a menos a pasar por el punto crítico x igual a 0, el criterio dice que cuando eso pasa, entonces se dice que hay un máximo relativo, ¿en dónde? En el punto crítico x igual a 0. Ojo que el máximo y el mínimo se alcanzan en el punto crítico, no en el punto de prueba. El punto de prueba me sirve para mirar a izquierda y a derecha cómo es el comportamiento de los signos. Pero el punto crítico ocurre en los extremos. ¿Listo? Los puntos críticos, ahí donde ocurre el máximo y el mínimo. De lo mismo, vamos a ver el último intervalo, cuando pasa de 0, 3 a 3 infinito. El punto crítico aquí es 3. 3. Entonces, observamos que pasa de menos a más. Entonces, como la función cambia de menos a más, teniendo en cuenta el criterio de la primera derivada, entonces quiere decir que hay un mínimo relativo, ¿en dónde? En el punto crítico x igual a 3. Ya con esa información, yo puedo entrar a construir esos valores. Recuerden que los valores son menos 2, 0 y 0, 3. Diseñamos entonces una gráfica que me permita a mí mirar ese comportamiento. En menos 2 hay un mínimo, en 0 hay un máximo y en 3 hay un mínimo. Entonces, aquí está menos 2, aquí está menos 1, menos 2, aquí estaría menos 2, aquí estaría 0 y aquí estaría 3. 1, 2 y 3. Aquí estaría 3. Muy bien. Entonces decimos que cuando equivale menos 2, aquí está menos 2, hay, recordar a ver, si es menos 2, en menos 2, correcto. Menos 2, 0 y 3. Muy bien. Pues vamos entonces al gráfico que vamos a hacer. Aquí está menos 2, 0 y 3. En menos 2 decimos que ahí hay un mínimo. ¿Qué significa mínimo? Que la función viene más o menos haciendo esto. Viene bajando. Ahí hay un mínimo. Viene bajando. Más o menos así. En menos 2. Ahí hay un mínimo. Cuando equivale a menos 2. Ahora, en 0, aquí arriba, va a encontrar un valor máximo. Ahí está. Y hacia acá, en 3, va a encontrar un valor mínimo. Ahí está. Más o menos, ese va a ser el bosquejo gráfico de la función. Aquí en x menos 2 hay un valor mínimo, mírenlo. En x igual 0, aquí arriba hay un valor máximo. Y en x igual a menos 3 hay otro valor mínimo. En este momento no vamos a entrar en detalles qué tanto, dónde está ese mínimo, cuál es el valor de y para ese mínimo. Simplemente identificar la función y el comportamiento. Aquí hay un mínimo, en x igual 0 hay un máximo, y en x igual a 3 hay otro mínimo. De esa manera, ¿qué hemos logrado nosotros? De esa manera lo que hemos es pensado en un bosquejo, una aproximación de cómo sería la gráfica. No es una gráfica 100%. Yo les comentaba, si usted quiere ver la gráfica de manera precisa, pues puede hacerlo a través de un graficador. Esto me va a mostrar la idea general de cómo es el comportamiento de la gráfica a lo largo de ciertos intervalos de valores reales. Pero utilizando la derivada sin necesidad de graficar, podemos nosotros hacer una idea de cómo es la gráfica y después hacer un bosquejo. Es un bosquejo, repito, es una aproximación a cómo sería ese gráfico.